La sesión ya se está grabando. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Una nueva charla de Villena Medioambiental. Y esta noche pues tenemos a Basilio Zafrillo Requena, que es natural de Caudete, si no me equivoco. Bueno, pero él es profesor de bioquímica de la Universidad de Alicante y ha trabajado en biología de extremófilos. Has tenido mucho éxito con esa foto que nos mandaste en las redes, y por el título así que nos ha dejado un poco de decir, bueno, ¿qué tenemos extraterrestre al lado de casa? Y bueno, él es especialista precisamente en bacterias, en arqueas extremófilas de estos ambientes salinos, aunque también has trabajado en las empresas Biofuel System, que trabajan en cultivos masivos de microalgas en fotobioreactores. Bueno, y actualmente pues sigues trabajando en extremófilos. Y creo que una buena localidad para trabajar en estos extremófilos precisamente son las Salinas de Villena. Así es que yo creo que esta noche pues vamos a conocer un poquito más. Hemos ido conociendo a lo largo de estas charlas diferentes aspectos de la biología del entorno de Villena. Y bueno, vamos ahora a ver lo invisible, a lo que es difícil de ver a los ojos. Así es que, pues nada, Basi, tienes la palabra y bueno, aquí estaremos escuchándote todos. Perfecto, gracias María Ángeles. Nada, voy a compartir primero la presentación y arrancamos. Confirmadme por fin que se ve. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Venga, pues vamos allá. Nada, en primer lugar, como no, agradecer a la sede universitaria y sobre todo a María Ángeles Alonso, pues la oportunidad de hablar de un entorno que a mí siempre, como ha dicho María Ángeles, yo soy de Gaudete y pues también lo tengo muy cerquita y es un entorno que siempre me ha fascinado y me he pasado muchas veces, tengo anécdotas allí que si luego me da tiempo puedo contar alguna. Y sobre todo también agradecer a María Ángeles y, como digo, a la sede la oportunidad de divulgar ciencia y de acercar ciencia, pues eso, acercarla un poco a la calle, acercarla un poco a todo el mundo. Creo que es necesario que todos los docentes eh, nos concienciemos de esta necesidad y casi de esta obligación de sacar la ciencia de las aulas, de sacarla también de los laboratorios. Y yo soy muy pro de a veces desacademizarla un poco, porque creo que desacademizándola, sacándola de las instituciones, puede llegar más a la gente que no tiene relación habitual con ella y hacerla que la encuentre más cercana y que sienta curiosidad. No la encuentre tan lejana como es una cosa que ocurre. La ciencia se hace dentro de la universidad, dentro de los laboratorios, es una caja hermética y bueno, eso es muy difícil. La ciencia está en todos lados. Está afuera, está en el día a día, está en cualquier momento que salimos al campo, en la televisión, en cualquier sitio está la ciencia y es muy interesante acercarse a ella. Y nada, bueno, pues eso es lo que os vengo a traer, es un poco mi concepción de este paraje de las Salinas de Villena, que si profundizamos un poco vais a ver que tienen muchas similitudes bueno, pues con un mundo extraterrestre o con también los orígenes de este planeta, del planeta Tierra, ¿vale? De lo que fue la Tierra en su origen. Entonces, bueno, la verdad que parece que uno sale a la calle, sale al campo y parece que, bueno, los paisajes quizá cambian estacionalmente, pero no sufren grandes cambios. Parece que vivimos como en un presente muy estático en el planeta Tierra, donde bueno, los paisajes siempre son iguales, a excepción de lo que os digo, los ciclos anuales, etcétera, etcétera. Pero esta percepción es totalmente errónea, es una percepción debida a nuestro pequeño paso por el planeta que tenemos, pues, lo que podemos estar aquí en este planeta, que es nada, una chispa en comparación, como veis, con la edad de la Tierra. La edad de la Tierra, como veis aquí, es aproximadamente 4.600 millones de años, para tener una idea. Y bueno, es que la verdad que se dice pronto, pero creo que es un tiempo
que no somos capaces de concebir, ¿vale? No nos entra en la cabeza esa cantidad de tiempo. Y bueno, y sí que es cierto que en estos términos de tiempo, la Tierra eh, sí que le han pasado millones y millones de cosas, le han pasado muchísimas cosas, desde grandes extinciones masivas, enormes fluctuaciones del clima, impactos de meteoritos, uniones y separaciones de los continentes, erupciones volcánicas a nivel global, etcétera, etcétera. Y todo esto pues ha afectado muchísimo a la vida y al cómo se ha desarrollado la vida y al cómo la vida se ha tenido que adaptar periodo a periodo a estas condiciones tan cambiantes, ¿vale? Pero no, a nosotros nos pasa eso, que no somos capaces de concebir esta cantidad de tiempo, ¿vale? Y pensamos que las cosas son como son y no se mueven demasiado. Pero a nivel de la evolución de la vida sí que hay que contemplar esta evolución, ¿vale? Y que las cosas han cambiado mucho a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, por eso os digo que es muy importante el tener claro que la vida se tuvo que adaptar continuamente a estas condiciones cambiantes para ver que hubo una evolución constante desde el nacimiento de la Tierra. Aquí veis un diagrama donde podéis ver la evolución suponiendo que hubo uno o unos pocos organismos originales y cómo en función de cada uno de estos anillos correspondería a una de los periodos que hemos estado viendo en esta torrecita, donde nosotros, ya os digo, somos una chispa aquí arriba, eh, cómo ha tenido que ir adaptándose y extendiéndose, colonizando en función de cada una de las etapas y de los ambientes que se fueron generando que se fueron generando en la Tierra, ¿vale? Eh, sí que es cierto que la ciencia sabe hoy en día que hay ciertas, por eso hemos podido hacer este retroceso y un poco esta reconstrucción que pensamos que es la más fidedigna, la que mejor reconstruye la historia de los organismos. Sí que la ciencia ha descubierto dentro del genoma de todos los organismos, bueno, realmente que ciertas partes del genoma, ciertos genes, ciertas partes de ese ADN se comportan como verdaderos cronómetros moleculares, ¿vale? Como verdaderos, digamos, como tablas dentro de los organismos donde se va registrando el paso del tiempo y comparando esas tablas en la actualidad y en los fósiles y en los sitios donde se puede recuperar el ADN, podemos establecer relaciones entre todos los organismos que queramos analizar. Y a partir de esas relaciones podemos establecer además cómo unos organismos van derivando de otros, como veis aquí, a lo largo pues de estas eras, de estos periodos de la historia de la Tierra, y todo va convergiendo, como veis, hacia un origen común, ¿vale? Hacia un origen común. Entonces, estas comparaciones a nivel genético, que se llevan haciendo ya décadas, han conseguido agrupar, como veis aquí, a todos los organismos que están aquí representados de manera amplia en tres grandes grupos eh, su nombre real es dominios, ¿vale? Entonces me parece importante que todo el mundo, o sí acercar esta distribución que para nosotros los biólogos es bastante conocida, acercarla a todo el mundo, que todos sepamos que todos los organismos que se conocen, bueno, a excepción de los virus, pero los virus están ahí un poco en el limbo, que no se sabe exactamente dónde colocarlos, pero el resto de organismos que se consideran realmente vivos están englobados en estos tres dominios, son estos tres grandes grupos. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, los eucariotas, donde aquí se encuentran todo lo que nosotros denominamos o hemos denominado animales superiores. Me refiero pues las plantas, los animales, los hongos y bueno, algún eucariota que es también unicelular. Y
Y bueno, luego, ciertamente, para originar los animales superiores, ciertas, ciertas, ciertos linajes, por así decirlo, de la línea de los eucariotas, de esta línea, consiguió o de alguna manera se comió alguna bacteria con unas características especiales, se la comió, no la digirió bien, ¿vale? Y entonces esa bacteria se quedó a vivir dentro de esta célula eucariota y bueno, dio origen a lo que normalmente se conoce como la teoría de endosimbiótica y dio origen pues a esta última rama del linaje este de eucariotas, como os estoy contando, donde están los animales y las plantas. Ciertas células eucariotas eh, se comieron la palabra, bueno, fagocitaron algunas bacterias que eran capaces de realizar la fotosíntesis y produjeron la célula vegetal. Y al revés, algunas células eucariotas fagocitaron ciertas bacterias que eran capaces de obtener energía a través del oxígeno y de ciertas fuentes de carbono y originaron las células animales y, bueno, y otras más, ¿vale? Pero que veáis que hay tres grandes grupos de organismos que ya estaban presentes, como vemos aquí, prácticamente muy cerca del origen de la Tierra. Fijaos que aquí ya están presentes estos taxones, ¿vale? Estos grupos, que serían las bacterias, este marrón serían las arqueas y los eucariotas. Ya se habían establecido estos tres grandes grupos 1.000 millones de años atrás, ¿vale? Y luego sí que es cierto que se fueron combinando unas con otras a través de esta endosimbiosis, de estas indigestiones, como digo, para originar, bueno, todos los tipos de células que conocemos en la actualidad. Pero seguimos pensando y planteándonos, bueno, estos bichos, estos organismos iniciales, ¿quiénes eran? Porque ¿cómo surgió la vida? Eh, ¿Cómo se generaron estos primeros organismos? Y a partir de ahí, bueno, pues los biólogos, en vez de irnos muchas veces a la cama y pensar en llegar a fin de mes, pues nos ponemos a darle vueltas a estas cosas de cuál fue el primer organismo, o, por ejemplo, cómo surgieron, o pasó una vez, o sea, se originó una vez la primera célula o se originaron varias veces. Y bueno, nos surgen, como digo, varias preguntas sobre estos ancestros comunes de los tres grandes grupos o dominios que estábamos hablando. Y a partir de aquí se han establecido pues, varias hipótesis. Ya os digo, son hipótesis, ninguna se ha confirmado ni ninguna se ha descartado. Seguimos sin saber exactamente cómo se originó la primera célula, ¿vale? En la Tierra. Pero bueno, hay digamos, dos vertientes principales. Una de ellas la tenéis aquí, es la hipótesis de la quimiosíntesis, que nos dice que, bueno, como os digo, en este origen de la Tierra hace muchísimo tiempo, las condiciones eran muy diferentes, eran condiciones que llamamos reductoras, donde no había oxígeno. Fijaos que aquí es la oxidación de los océanos, es donde empieza a aparecer el oxígeno en la Tierra. Antes de eso, la Tierra no era oxígeno, eran condiciones que denominamos reductoras, mucho más parecido a lo que pudiera ser Marte. Eh, y bueno, en esas condiciones, con las altas temperaturas y bueno, un ambiente donde continuamente estaban originándose tormentas eléctricas, bueno, un experimento llevado a cabo por Oparin y luego más tarde por Miller demostró que a partir de ciertos precursores inorgánicos, como el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el CO2, etcétera, etcétera, que son considerados inorgánicos,
en un tubo de ensayo y aplicando pues, descargas de plasma que simulaban estos rayos, estas tormentas eléctricas, estos compuestos inorgánicos eran capaces de combinarse generando precursores más complejos de la vida, ¿vale? Como por ejemplo, pues, pequeños hidratos de carbono, pequeños azúcares, aminoácidos, algún aminoácido, etcétera, etcétera. Entonces se planteó la hipótesis de que a partir de estas combinaciones, primero de elementos inorgánicos y luego ya de elementos, pequeñas moléculas orgánicas, bueno, pues se fuera aumentando la complejidad de estas mezclas a lo largo del tiempo. Ya os digo que si algo ha sobrado, ha sido tiempo para que todo esto fuera avanzando. Se empezaron a generar cada vez moléculas más complejas hasta que pues, se originó la primera célula. Bueno, aquí esta corriente deja algunas dudas abiertas, ¿vale? Y muchas incógnitas, porque la vida yo creo que es algo más, esto es opinión personal, es algo más que la combinación de moléculas. Hay un orden intrínseco de la única manera que se puede conseguir es pasando de generación en generación. Entonces, bueno, pues es una vía para explicar cómo llegaron aquí estas primeras células. Y la otra, no sé si tenéis conocimiento de ella, pero la explico un poquito, es la panspermia, donde se asume que igual en este periodo donde la Tierra estaba muchísimo más bombardeada como digo, por meteoritos, ¿vale? Por cuerpos externos al planeta, bueno, pues alguno de esos cuerpos, no se sabe, ya os digo, si fue una vez, si fueron varias veces, eh, pudo llegar algún organismo capaz de aguantar condiciones totalmente extremas, extremísimas. Si hay un sitio extremo es el espacio, porque nada más, bueno, hay un dato que en el espacio, no sé si lo sabéis, no puede existir agua líquida, porque simplemente por el vacío, porque no hay presión, se evapora. Solo puede existir agua en tipo gas, ¿vale? Y porque no hay presión para mantenerla. Bueno, pues debió de haber llegado en condiciones extremas, ¿vale? Pero, bueno, y a partir de la llegada a la Tierra en este meteorito, pudo, en las condiciones que encontró, expandirse y empezar a duplicarse, a adaptarse, a evolucionar, hasta que, bueno, pues dio origen al resto de linajes que hemos estado viendo. Eh, es otra opción que tampoco explica realmente cómo se originó la vida, porque la vida ya vino en el meteorito. Entonces, bueno, estas dos teorías dejan muchas respuestas, o sea, muchas incógnitas abiertas, pero bueno, pueden darnos líneas a seguir de cómo se originó la vida. En cualquier caso, lo que está claro es que los primeros organismos debieron soportar condiciones muy diferentes a las actuales, ¿vale? Porque, ya os digo, la Tierra en este punto era muy diferente y era muy extrema, condiciones de temperatura, de mezcla o sea, de atmósfera muy extremas y muy diferentes a lo que nosotros ahora consideramos como normal. Entonces, los primeros organismos debieron ser denominados extremófilos, lo que ahora consideramos como organismos extremófilos. Existen candidatos, existen premisas de que la vida pudiera surgir a través de un meteorito o se pudiera originar eh, según la hipótesis quimiosintética. Pues sí, la verdad que sí. Hay organismos, no sé si conocéis a este bichito, igual lo habéis visto alguna vez porque lo han sacado por la tele. Esto es un tardígrado, ¿vale? Y es un organismo, en realidad un pequeño animalito que es extremadamente duro, ¿vale? Es súper resistente a todo tipo de inclemencia, de radiación, de secación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pese a ser un organismo ya complejo, pluricelular, pues se asume que un organismo de este tipo incluso podría resistir ciertas condiciones como un viaje en el espacio.
cual todavía obviamente no está demostrado. Y luego también, bueno, tenemos premisas de que los organismos pueden adaptarse y pueden sobrevivir en lugares extremos como estas chimeneas marinas, donde la temperatura es altísima, o estos lagos, sí, estos lagos de alta temperatura, ¿vale? Por así decirlo, donde además se mezclan con metales pesados o lagos sulfurados, pues hasta aquí incluso temperaturas por encima de los 100 grados, agua en ebullición, hasta en estos ambientes tan extremos, eh, la vida es capaz de sobrevivir y somos capaces de encontrar organismos vivos. Entonces, bueno, pues es posible que cualquiera de estas dos vías sea cierta por los indicios que tenemos. En cualquier caso, y como digo, los primeros organismos debieron ser casi con total seguridad extremófilos, muy diferentes o adaptados a condiciones muy diferentes a las que podemos encontrar hoy en día. Y bueno, uno de estos ambientes extremos que podemos encontrar ahora en ciertos reductos del planeta, bueno, pues son los ambientes hipersalinos. Son ambientes casi como, veis aquí, como sacados de otro tiempo o de otro planeta. Entonces, como os decía, son ambientes casi extraterrestres, que nosotros porque tenemos los saleros cerca, pero de normal no se encuentra este tipo de formaciones ni este tipo de paisajes. Bueno, aquí tenéis el Mar Muerto, que es uno de estos ambientes hipersalinos. El Mar Muerto tiene una extrema salinidad. De hecho, bueno, aquí podéis ver a una señora flotando, creo que es, porque al tener tanta densidad el agua, la flotabilidad aumenta. Y bueno, te dejas mecer y prácticamente uno no se hunde en un lago como este. Y bueno, pues esto sería un ejemplo de un ambiente extremo, en este caso un ambiente hipersalino. Otro ambiente que podemos encontrar, que hay fotos chulísimas, es por ejemplo en Atacama, en Chile, que además tiene el extra de que está a 4.600 metros de altitud. Digamos que es un saladar en la montaña, un desierto que además encuentra pequeñas lagunas totalmente saturadas de sales. Eh, y bueno, no sé si alguien es capaz de notar algo en esta foto, algo que no encaja. No sé si alguien, hay una foto que no encaja que no encaja, pero tampoco llama mucho la atención en esta diapositiva. Y es que esta diapositiva no es del desierto de Atacama. Esta diapositiva es de Marte. Aquí están las ruedas de un rover de estos que mandaron. Sin embargo, como os digo, no desentona para nada en cualquiera de estos ambientes, salvo por la excepción de que de momento en Marte no hemos encontrado agua, pero todo lo que me refiero es que todos son paisajes que podrían estar sacados de una película de ciencia ficción. Y bueno, mucho más cerquita de casa, también encontramos este tipo de ambientes diferentes, tan extremos. Por ejemplo, aquí tenemos la Laguna Rosa al lado de Torrevieja. Podemos ver aquí unas explotaciones, bueno, unos saleros que están actualmente siendo explotados. Y, por ejemplo, también tenemos las de Santa Pola, también muy cerquita. Y bueno, una característica común de estas dos salinas es que, al contrario que las de Villena, como ahora veremos, estas salinas están alimentadas por el agua de mar, ¿vale? Entonces el agua de mar entra en este entramado de pequeñas lagunas o charcas y bueno, si el agua no consigue fluir, al final bueno, esto porque es una explotación que está aquí, esto es lo que serían las salinas de Santa Pola, pero son charcas o son lagunas con muy poquito espesor de agua, apenas unos centímetros, y bueno, al final lo que ocurre es que ese agua de mar se va evaporando, se va concentrando las sales en ese agua debido a la gran superficie y, como os digo, la poca profundidad.
y se van concentrando las sales y se empiezan a tornar ambientes hipersalinos, como tenéis aquí. Además, en estas diapositivas, tanto en la de Torrevieja como en la de Santa Pola, podemos ver muy bien el efecto que tiene, además de la evaporación, la extrema radiación solar, la extrema incidencia del sol que tenemos pues en los meses de verano. Por ejemplo, veis la diferencia, cómo en verano pues, las salinas cogen ese tono rojo típico, que ahora veremos por qué es, mientras que en invierno pues, están mucho más apagadas, ¿vale? Bueno, no adelanto, ya veremos el porqué de este tono rojo. Aquí también lo podemos ver. Esta imagen creo que es del Google Maps, estaría tomada en meses más invernales y está en meses más veraniegos, y de ahí la diferencia de colores. Y ya, bueno, lo que os digo, más adelante vemos el por qué cuando hay una alta radiación solar, las salinas se adquieren estos tonos tan rojizos. Y bueno, ya mucho más cerca de casa, de hecho es a lo que hemos venido, a ver una salina o unas salinas muy diferentes, y ahora veremos por qué, de estas que se les suelen denominar salinas costeras. Por eso, porque están alimentadas por agua de mar o están eh, sirviéndose de ese agua de mar que se evapora y genera esa alta concentración de sales. En el caso bueno, veis, esto es la laguna de Villena. Supongo que de todos los villeneros y villeneras la conocéis. Es una gran depresión, ahora lo veremos, que está entre Villena y Caudete. Eh, Veis el cambio de coloración de la tierra aquí, gris, además porque es una tierra bastante rica en sales y en yesos. Eh, y en los extremos, en la cabecera y en la cola, bueno, según se mire, pero en un extremo y otro vamos a encontrar explotaciones de mineras, bueno, concesiones mineras para extraer sal. Estas creo que no están en uso ya, están desmanteladas, pero esta sí que sigue produciendo sal. Ahora vemos más adelante alguna foto. Eh, ¿Y qué tiene de especial esta zona? Bueno, pues es una zona, lo que es la región de la laguna de Villena, que recoge aguas, como veis aquí, aguas superficiales de un montón de regiones montañosas de alrededor, que además está en una cota bajita, la más baja de la zona. Entonces, pues eso es un depósito natural al que recurren al que drenan agua la mayoría de las regiones montañosas de alrededor, desde la Sierra Oliva, Sierra Lácera, etcétera, etcétera. Eh, Esta laguna, que antes era una laguna, bueno, por problemas con ciertas enfermedades, se drenó a propósito y se construyó lo que se llama la acequia del Rey para vaciarla. Estas enfermedades tenían que ver con el paludismo, porque al ser un sitio de agua muy tranquila, era un sitio muy recurrente de mosquitos, donde se generaban gran cantidad de mosquitos, y estos mosquitos transmitían el paludismo, y se decidió drenarla artificialmente. Y bueno, se drenó hacia el Vinalopó, que también sabéis el curso que lleva, pasa muy cerquita, y entonces se hizo el canal para desaguar al Vinalopó. ¿Y por qué? ¿De dónde sale la sal de esta zona? Si consideramos que esto es una región, como vemos, rica en sales, en yesos, etcétera. Bueno, porque aparte de este agua superficial, toda esta zona es muy rica en aguas subterráneas, bueno, sí, tiene gran cantidad de acuíferos subterráneos. Y como veis aquí, he hecho este pequeño dibujito. Esto serían pues, las aguas superficiales que llenaban la laguna de Villena, como digo, ahora drenada a través de la acequia del Rey. Pero estas aguas subterráneas, estos acuíferos subterráneos, pasan por una especie de afloramiento de una zona del Triásico. La zona que estamos hablando es del Mioceno, de esta zona superficial. Sin embargo, debido pues eso, a movimientos en las placas y fuerzas tectónicas, justo por donde pasa todo este acuífero, hay un afloramiento, como digo, del Triásico muy, muy, muy rico en yesos
y sal, y el cloruro sódico. Con lo cual, este agua, conforme atraviesa la zona, se va cargando pues, de estas sales y se va enriqueciendo. Aquí lo he dibujado un poquito con este cambio de color. Y bueno, como está muy cerca también de la superficie, está relativamente cerca, pues por difusión va dándole al suelo o inundando el suelo de todas estas sales, de todo este cloruro sódico y eso. De ahí este cambio de coloración que podemos ver. Y las salinas o las explotaciones mineras, que al final son concesiones mineras, maman de este acuífero cargado en sales y lo que hacen es extraer o subir a través de motobombas agua de estos acuíferos, de estos pozos, se hacen realmente pozos, y bueno, este agua que ya tiene una alta concentración en sal, lo que se hace ya es pasarlo a estos concentradores y a estos cristalizadores, donde se termina de evaporar el agua y se concentra tanto que la sal empieza a precipitar. Eh, entonces, porque conozcáis un poco, si no conocíais, pues eso, las características del paisaje y porque este paisaje de la laguna de Villena es un sitio hipersalino, es un lugar hipersalino y es por este afloramiento y estas aguas subterráneas que son capaces de ir disolviendo en su paso estos depósitos de sal e ir transmitiéndolos hacia arriba. Incluso, como os digo, algunos saleros generan pozos donde extraen las sales y son capaces de aprovecharlas a nivel de explotación minera. Y bueno, aparte de eso, yo os aconsejo que os deis una vuelta por toda esta zona si no la conocéis o si no la habéis visitado nunca. Un día está muy bien, un día os cogéis la bici o simplemente andando y os recorréis pues, toda esta zona, no son más de 4 o 5 kilómetros de extensión. Y bueno, vais a ver cosas muy chulas como este puente romano, que es pues, el puente de los espejos, que está en esta zona, está en la cabecera, en la zona más cercana a Caudete. Bueno, el Santuario de las Virtudes, todos los que sois de Villena lo conocéis perfectamente. O también podéis acercaros y ver un poco pues el salero que está actualmente activo, que es el salero que se dice de Penalba, que ahora mismo bueno, lo llevan dos muy buenos amigos míos, que no sé si estarán escuchando la charla. Un saludo para Vicente y para Rafa, que siempre se han portado genial y hemos hecho alguna expedición con la universidad. Y bueno, Sal Coloma es una explotación que está ahora mismo totalmente en marcha y también es un sitio muy chulo de visitar. Además, conserva mucha maquinaria antigua de cómo antiguamente se extraía la sal, etcétera, etcétera. Entonces hay sitios, más allá de lo puramente científico, muy chulos para coger la mochila un día con la bici o incluso andando, si uno tiene paciencia, y visitarlos. Y bueno, ya volviendo a lo puramente biológico, pues estaría muy bien saber en estos parajes tan hipersalinos, sobre todo en los saleros, donde, como ya os digo, se intenta evaporar ese agua para concentrar la sal y hacerla cristalizar. Bueno, pues hasta aquí, como os digo, hay bichos, hay organismos que son capaces de prosperar, de crecer y de hecho están tan adaptados que no son capaces de sobrevivir más que en estos ambientes. Entonces, ¿cómo se las apañan estos organismos para sobrevivir aquí? Porque es un ambiente, como os digo, muy extremo. ¿En qué sentido es extremo? Pues probablemente estos dos puntos sean los que le dan ese hándicap. Son ambientes extremadamente deshidratantes. Y pensaréis, ¿cómo puede ser deshidratante si hay agua, si hay tanta agua? Pues bueno, resulta que ese agua, al contener tantísima salinidad, resulta en un medio que se suele denominar, aquí no se lee muy bien, disculpad, hipertónico. Entonces, cuando un organismo vive en un medio con esa concentración de sales, sabéis que los organismos tienen una membrana que los separa del medio exterior, pues el agua que hay dentro de las células tiende a salir hacia afuera
para compensar, siempre las cosas tienden al equilibrio, pues entonces tiende a compensar esa diferencia de concentración tan alta fuera y dentro de la célula. Entonces, si nosotros ponemos cualquier organismo en un medio como este, se va a deshidratar, porque como veis aquí, el agua va a tender a salir fuera para compensar ese gradiente de sal, esa diferencia entre fuera y dentro. Entonces, para cualquier organismo es muy difícil trabajar o poder sobrevivir en estas condiciones. Por eso digo que es un ambiente extremadamente deshidratante, porque cualquier organismo perdería toda su agua muy rápidamente al sumergirlo en este tipo de aguas. Y por otro lado, tenemos las radiaciones solar extremas, como os digo, en agosto, en julio, pues el torrate que cae, perdonadme la expresión, el torrate que cae en las salinas, sitios muy abiertos, ya os digo, superficies muy grandes, pues lo que cae ahí es a nivel de radiación y sobre todo de ultravioleta el índice ultravioleta es muy alto, con lo cual la luz ultravioleta es un agente que puede producir, bueno, todos lo sabemos, muy peligroso, que llevemos a todos los telediarios nos dicen que llevemos mucho cuidado con la radiación ultravioleta, ya sabéis, melanomas, problemas de piel, etcétera. Y todo esto porque la radiación ultravioleta es una radiación muy energética y es capaz de alterar el DNA y de modificarlo de tal manera que genera mutaciones. Entonces, los organismos que aquí viven, si no se protegen, están muy expuestos a radiación, ¿vale? Y a la posibilidad de mutar. Y si se acumulan las mutaciones, pues el organismo muere. Y bueno, aquí he querido poneros también para que veáis un poco la diferencia entre este tipo de saleros, que como os digo, son saleros que no maman directamente del mar, sino que viven de aguas subterráneas que se han cargado en sal. Esto es un poco la composición de la salmuera que podemos encontrar en estas aguas subterráneas cargadas en sal, donde prácticamente el 99% de las sales que contiene son cloruro sódico y yesos y sulfatos, ¿vale? Mientras que en el agua de mar, pues la composición es un poco más variada. Entonces, bueno, tienen que hacer aquí, como os digo, de frente a unas condiciones de una cantidad de sal, además en disolución, para que veáis la diferencia y tengáis una percepción de la diferencia del agua de mar típica de la playa. Contiene un contenido de sales de aproximadamente el 0,35%, mientras que en estos casos, y sobre todo ya en el punto de cristalización, podemos estar hablando de un 30%. Son casi 100 veces más sal contenida en el mismo volumen de agua, con lo cual son, como os digo, ambientes muy extremos y muy deshidratantes. Y bueno, ¿cómo se las arreglan entonces estos organismos? Bueno, pues diremos que primero los clasificaremos, diremos que estos halófilos, porque a estos organismos se les denomina halófilos, se clasifican en estos tres grupos en función bueno, de qué cantidad de sal aguantan. Normalmente en las salinas encontraremos halófilos moderados y halófilos extremos, porque son las concentraciones que se suelen encontrar por allí. Y para que tengáis una idea, bueno, el plasma sanguíneo tan solo, el suero fisiológico tan solo contiene un 0,89% de sales. Y por eso nosotros, los seres humanos y la mayoría de animales y bueno, muchísimas de las bacterias que podemos encontrar se denominan mesófilos, ¿vale? La mayoría de organismos son mesófilos y viven en condiciones pues más o menos las que diríamos estándar. Entonces, una vez que sabemos en qué concentraciones viven estos halófilos, vamos a ver como os digo, cómo se defienden de estos ambientes tan deshidratantes. Bueno, en cuanto al- a la concentración tan alta de sales en el exterior, los organismos lo que hacen, bueno, tienen dos estrategias principales en función de si son halófilos moderados o halófilos extremos. Una de las estrategias, y ahora veremos un organismo, pondré un ejemplo, que lleva a cabo esta estrategia, es la acumulación de compuestos orgánicos dentro de la célula que hacen frente
a la cantidad, hacen frente a nivel osmótico, es decir, contrarrestan un poco esa tendencia del agua a salir. Es decir, si yo aquí dentro acumulo cosas para igualar la concentración dentro y fuera, transformo esta solución hipertónica en una situación isotónica, es decir, donde dentro de la célula hay la misma concentración, en realidad es la misma fuerza iónica que fuera, y entonces ya no hay un flujo de agua, es decir, ya no se pierde ese agua o por lo menos se atenúa esa pérdida de agua. Entonces, algunos organismos acumulan este tipo de compuestos, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo y además ahora vamos a ver un organismo que lo hace, el glicerol. El glicerol es una molécula chiquitita de 3 átomos de carbono, pero es una molécula ya orgánica y cuando se acumula mucho dentro de las células, pues sirve para contrarrestar esa inercia del agua a salir, para contrarrestar esa alta concentración de sales en el medio de crecimiento, es decir, en las salinas. Y cuando subimos ya muchísimo más, nos metemos en halófilos extremos, además hay un segundo mecanismo que normalmente es la acumulación de iones potasio, de cationes potasio dentro de la célula. Entonces se alcanzan, estos organismos han evolucionado y han adaptado toda su maquinaria celular para trabajar a unas concentraciones súper altas de cationes dentro de la célula. ¿Qué conlleva eso? Que la mayoría de enzimas y digamos, todo su metabolismo tiene que estar acostumbrado a trabajar a altas concentraciones de potasio. Cualquier enzima nuestra o nuestro metabolismo, cualquier enzima que lleva a cabo cualquier organismo mesófilo, el metabolismo de cualquier organismo mesófilo, no podría sobrevivir o no podría llevar a cabo su actividad en estas concentraciones tan altas de potasio. Por eso os digo que están adaptadas todos estos organismos tan extremos, toda la maquinaria celular está adaptada a trabajar con altísimas concentraciones de potasio. Bueno, pues eso es una de las maneras en cómo, estas dos maneras de cómo estos organismos le hacen frente a ese estrés hídrico y os quiero contar también cómo le hacen frente a lo que hablábamos de esta radiación solar extrema, es decir, necesitan mecanismos para evitar tener estas mutaciones que hablábamos. Y lo que hacen normalmente es cargarse de pigmentos que lo que hacen es absorber esta radiación ultravioleta y disiparla, es decir, hacerla menos dañina, es decir, en vez de que llegue al DNA, al ADN y lo altere, bueno, pues se sacrifican estas moléculas, absorben esa luz ultravioleta y la disipan y actúan como un verdadero paraguas para estos organismos. Entonces vamos a encontrar el betacaroteno, ya lo veréis, y luego en algunos otros organismos veréis otro tipo de pigmento que se llama bacterioruberina. Y bueno, son un ejemplo de lo que hacemos nosotros con la melanina cuando estamos muy expuestos a la radiación. Nosotros también nos ponemos nuestro paraguas de melanina, nos ponemos morenos y evitamos que la piel sufra más daños a través de estas moléculas que, como os digo, disipan y actúan como un filtro, como un paraguas para la luz solar y sobre todo para la radiación ultravioleta, que es la más dañina. Y bueno, vamos a ver un poco la cadena trófica, es decir, qué organismos dentro de la cadena trófica y algún ejemplo de ello podemos encontrar, porque al final tenemos que saber que son verdaderos ecosistemas, no solo hay un tipo de organismo, sino que tiene que haber organismos de todo tipo, productores primarios, es decir, fotosintéticos, tiene que haber heterótrofos, tiene que haber consumidores secundarios, pues aves, ahora iremos viendo descomponedores que devuelven la materia orgánica e inorgánica o la vuelven a fijar, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver un poco también las fuentes de nutrientes, la lluvia, en este caso el viento, la arena que mueve el viento puede traer nutrientes y muchas veces fijaos en esta foto, muchas veces estos parajes también están colindantes a explotaciones agrícolas, con lo cual muchas veces ese nitrato, ese fosfato, esos abonos, pues son lisiviados y al final acaban
como nutrientes de estos ambientes acuáticos y, bueno, pues es lo que ocurre lo que se denomina la eutrofización de las aguas o, bueno, pues eso, la explosión de productores primarios y, bueno, pues todo con moderación es bueno, necesitan sus nutrientes, pero cuando ya se contaminan, realmente es una contaminación, pues el ambiente se degrada, entran anoxias, etcétera, etcétera y bueno, el ambiente, el ecosistema se perjudica seriamente. Como siempre, tan malo es el defecto como el exceso. Y bueno, os voy a poner ya algunos ejemplos para que veáis algunos ejemplos de los bichitos que viven aquí en el tiempo que me queda pues de un ambiente como las lagunas de la salina de Villena y sus saleros, o sea, la laguna de Villena y sus saleros. Entonces, bueno, os voy a poner un ejemplo de un productor primario que es típico, vamos, es la reina, esta es la reina de las salinas, ¿vale? De hecho, se lo lleva en el nombre, se llama Dunalela salina, es una microalga, ¿vale? Es un vegetal, es una pequeña plantita, pero que es unicelular. Aquí podéis ver una foto muy, muy pequeña, del orden de 10 micras, 12 micras, 15 micras. Y bueno, ella vive aquí, se desarrolla aquí, y lo que le ocurre es que cuando aumenta la radiación solar en verano, como veis aquí, eh, pues ella tiene clorofila para hacer su fotosíntesis, pero cuando ya el ambiente y la radiación ultravioleta empieza a ser muy dañina, empieza a cambiar esa clorofila por beta-caroteno. Y entonces deja de ser verde y empieza a coger una tonalidad naranja pues, casi butano, ¿vale? Y por eso esta foto, donde se ve Dunaliela salina, este rojo seguro es de Dunaliela salina, podemos encontrar los ambientes hipersalinos, sobre todo, como os digo, en los meses de alta radiación, podemos encontrar esta tonalidad siempre roja. De hecho, la hemos visto tanto en las salinas de Santa Pola como en la Laguna Rosa de Torrevieja. Bueno, pues ese rojo es debido en gran parte por el estrés que sufre en verano de una lela salina y esa síntesis de betacarotenos. De hecho, es el organismo que más betacaroteno es capaz de acumular. Y bueno, vamos a ver, tengo aquí un vídeo para que la veáis en vivo y en directo. Bueno, a ver que le quite la voz. Son estos bichitos que tenéis aquí, ¿veis? Son unicelulares, muy pequeños. Y como veis, se cargan de pequeños gránulos de betacaroteno. Tienen flagelos, se mueven por la salina. Y bueno, pues eso, fijaos aquí los flagelos para desplazarse por la corriente en la columna de agua y buscar sitios donde hay más luz, donde hay menos luz, etcétera, etcétera. Y bueno, volviendo a la presentación, os cuento un poco cómo le hace frente Dunaliela salina a este estrés, ¿vale? A este estrés salino y a este estrés de luz. Por ejemplo, como os digo, para evitar la radiación solar y evitar esas mutaciones de la luz ultravioleta, cuando las condiciones de salinidad son muy altas, la intensidad de luz es muy alta, la radiación es muy alta y hay poca disponibilidad de nutrientes, ella lo que hace es degradar su clorofila y empezar una acumulación de carotenoides, sobre todo de betacaroteno, ¿vale? Hace lo que se llaman los plastoglóbulos, que son muy ricos en betacaroteno. Y entonces ella se protege así de esa alta radiación hasta que baje el sol y haya un input de nutrientes, etcétera, etcétera. Y como os decía, es el ejemplo que os decía cuando tiene un choque hiperosmótico, es decir, hay un estrés salino porque sube la concentración de sal, porque hay una alta tasa de evaporación, ella acumula grandes cantidades de glicerol en su interior, como os decía, de solutos compatibles que se llaman, osmoprotectores, para evitar esa deshidratación, para evitar que el agua salga y acabe deshidratada. Y al revés, si hay una lluvia fuerte y baja la concentración de sal, ella lo que hace, lo veis, hay una entrada de agua y ella lo que hace rápidamente es degradar este glicerol para, bueno, adaptarse. Son capaces de adaptarse rápidamente a estos cambios de salinidad que pueden ocurrir
pues prácticamente en cualquier momento, una lluvia o un día muy caluroso, etcétera, etcétera. Entonces son organismos muy versátiles que son capaces de adaptarse, como os digo, muy rápido. Y este sería pues uno de los principales, lo que es el ambiente acuático, uno de los principales productores primarios, es decir, que cogen, que aportan tanto energía como nutrientes, como incluso oxígeno a ese sistema a ese sistema acuático, a esa laguna o a esas salinas. Eso es muy importante, tanto el aporte de energía fijada del sol, son organismos fotosintéticos, el aporte de nutrientes que van ellas sintetizando y van generando materia orgánica, como el oxígeno para que luego el resto de organismos pueda respirar y pueda utilizarlo. Y bueno, he puesto esta foto, no sé si habéis visto El Marciano, es una peli que está muy bien, si no la habéis visto os aconsejo que la veáis. Y él se queda solo y le empieza a escasear la comida y se las ingenia para en Marte, en un pequeño invernadero que tiene, plantar patatas y hacer cosechas de patatas para subsistir. Ya os digo, si no la habéis visto está muy bien. Y yo cuando la vi pensé en Dunaliela, no sé por qué, pensé en Dunaliela como uno de los organismos, de los primeros organismos, debido a su resistencia, pues ya digo, a radiación, etcétera, etcétera, que se podría llevar a Marte en las primeras expediciones, que parece que están próximas para, pues eso, que fuera el primer organismo exportado de la Tierra por digamos, las características que tiene Dunaliela. Y bueno, ya os digo, este sería un ejemplo de un productor primario, de un organismo fotosintético, y ahora os voy a poner otro ejemplo de lo que sería ya un consumidor primario, es decir, un organismo que ya no es fotosintético, sino que necesita fuente de carbono y fuente de energía y que se va a alimentar sobre todo de esta Dunaliella salina. Y os estoy hablando de Artemia. Artemia salina es un bichito, como veis aquí, que es capaz de sobrevivir también a altas concentraciones de sal y lo que va a hacer es, bueno, cuando la cosa se pone fea, cuando la situación se pone muy, muy fea a nivel de salinidad, incluso de desecación, es capaz de generar huevos, unos huevos que son súper resistentes, ya os digo, pueden deshidratarse completamente y cuando vuelve a haber agua y vuelve a haber un ambiente propicio, esos huevos eclosionan, pasan una etapa de nauplio y al final dan lugar otra vez a un adulto. Y bueno, hay un dimorfismo sexual marcado. Esto sería un macho que tiene aquí unas pinzas muy grandes, y esto una hembra, que sería esto, donde tiene un saco donde acumula los huevos. Y estas pinzas le sirven al macho para la cópula, para agarrar a la hembra, como veis aquí, y se pueden pegar pues días enteros unidos. Los se ven nadar de dos en dos. De hecho, creo que tengo por aquí también un vídeo, que este sí lo hice yo, porque estuvimos cultivando artemias una vez. Y bueno, pues le hice un vídeo porque es que parecen bichos sacados, ya os digo, de otro planeta. Entonces aquí lo veis, cómo van nadando, van moviendo esas patitas y se van desplazando. Eh, a ver si hay alguna imagen. Bueno, veis, a ver si esto ya no es. Quería que vierais, fijaos, eso es el saco de los huevos y estos son los huevos que salen por dos canales y al final los va tirando por aquí cuando es el momento adecuado. Son dos canales para la puesta de huevos. Eso es el tubo digestivo, por donde estos son dunalielas prácticamente a punto de ser expulsadas. Él come dunaliela, entre otras, y por eso el betacaroteno de la dunaliela es capaz de migrar y por eso el color de absorberlo, la artemia, y por eso también coge ese tono naranja. Y nada, simplemente estos son otros organismos que me ha parecido curioso ponerlos, que se llaman rotíferos y también comen fitoplancton. Al final la Dunaliella salina es un fitoplancton. Es que por ahí abajo, por esos mundos del zooplancton, hay verdaderos alienígenas, ¿vale? Son criaturas increíbles que parecen sacar de pelis, vamos, ya quisieran las pelis de ciencia ficción sacar organismos así. Y bueno, voy a volver a la presentación. Entonces, bueno, ya habéis visto la artemia.
la artemia salina y la verdad que también, porque yo soy muy, yo soy muy de ciencia ficción, me recuerda mucho, no sé si habéis visto la película de Alien, del octavo pasajero de Scott Riddle. Hay un bichete que es el alien, que cuando el proto-alien, que se pega a la cara de uno de ellos y bueno, y digamos que le pone huevos, por así decir, y jolín, es que se parece muchísimo a la artemia en la morfología. Y entonces después de ver la peli, después de ver la artemia, me daba miedo hasta mirar por el microscopio porque parecía que iban a saltar desde el microscopio hacia mí. Nada, es una broma, es simplemente para que veáis, pues eso, que son organismos de ciencia ficción realmente. Y bueno, un ejemplo de un consumidor secundario, los flamencos, que habitan muchos ambientes salinos, y simplemente quiero que veáis pues, que tienen un pico filtrador y que su principal fuente de nutrientes pues, es tanto Dunaliella como Artemia, pues ese fitoplancton y ese zooplancton cargado de beta-caroteno que lo tenéis aquí, y su plumaje, el color tan fuerte de su plumaje y tan espectacular, viene porque son capaces de transformar ese beta-caroteno que absorben, ya os digo, tanto de Artemia como de Dunaliella, incluso de otros organismos que veremos más adelante. Bueno, tienen una ruta de síntesis y acaban formando cantaxantina, que es el principal pigmento que se acumula en el plumaje y que les da este colorazo que tienen tan espectacular. Y bueno, tenéis aquí también, al final viven en las lagunas, en los ambientes hipersalinos y bueno, pues sus excrementos también contienen una elevada materia orgánica, una elevada cantidad de materia orgánica que devuelven al sistema y contribuyen pues al ecosistema aportando nutrientes, digamos que devuelven una parte de los nutrientes que ingieren. Y finalmente, otro grupo muy importante dentro de este ecosistema que os estoy dando pinceladas, pues son lo que podemos llamar descomponedores o heterótrofos bueno, pues organismos que van a coger, pues, digamos, cuando muere de una liela, cuando hay algún animal muerto, bueno, pues cogen esos nutrientes y los van a descomponer o por lo menos los van a utilizar para su propio metabolismo, ¿vale? Y quiero resaltar esta familia que es la Halobacteriaceae, que es una familia de arqueas halófilas. Recordáis al principio de todo de la presentación, voy a ir en un momento para que veáis los tres dominios de los que hablábamos. Pues en el dominio arquea, que en realidad, como digo, surgió muy prontito en la diversificación de los tres grupos, aquí en el dominio arquea casi todos son extremófilos y un grupo muy importante son los halófilos extremos, donde se encuentra esta familia Halobacteriaceae. Entonces son arqueas, realmente no son bacterias, sino que las tenemos que clasificar como arqueas. Se parecen a ciertas cosas de las bacterias que las tenemos aquí, porque son unicelulares, también son bichos que viven, se componen de una única célula, pero también tienen cierto parecido a nivel molecular con los eucariotas. Y bueno, ¿qué tienen de especial estos halófilos? Pues que se defienden también muy bien en las salinas, son extremadamente resistentes, pueden ser aerobios y anaerobios, pueden utilizar diversas fuentes de carbono, como por ejemplo el glicerol. Entonces, cuando muere de una liela, cuando hay una muerte masiva de este fitoplancton, de una liela salina, ese glicerol liberado al medio es capaz, estos halófilos, estas arqueas son capaces de utilizarlo para crecer, para desarrollarse. Entonces, bueno, por eso digo que son un poco descomponedores. Más son desnitrificantes, pueden utilizar nitrato tanto para asimilarlo y hacer proteínas con él, pasarlo a amonio, hacer proteínas, como para respirarlo cuando no hay oxígeno. Entonces son extremadamente versátiles. Además, acumulan una gran cantidad de polímeros, PHA, PHB, que además son termoplásticos. Ahora veremos que es una de las aplicaciones de estos organismos. Incluso tienen ciertos pigmentos que les pueden utilizar para obtener energía, para hacer funcionar bombas, incluso para obtener su propia energía en forma de ATP. La ATP es la molécula energética por excelencia de todos los organismos vivos.
Y bueno, son verdaderos supervivientes fósiles, porque como ya os digo, se generaron o se originaron hace muchísimos millones de años. Y como os digo, tienen superpoderes, como digo yo, para poder habitar ahí, pues tienen realmente superpoderes. Como os comentaba, algunos de ellos son como Alopheras mediterraneae, que es un organismo con el que hemos trabajado muchísimo en la universidad y sobre todo en el departamento de bioquímica. Eh, Son organismos que cuando escasea la fuente de nitrógeno, y hay una fuente importante de carbono, como por ejemplo grandes concentraciones de glicerol o de glucosa, bueno, pues es capaz de acumular este carbono en forma de polímeros muy largos, cadenas muy largas, que se denominan polihidroxialcanoatos, ¿vale? Y se ha comprobado que estos polihidroxialcanoatos son termoplásticos, es decir, que se pueden moldear con calor. De hecho, se han hecho pruebas para hacer bolsas, pues, tipo del Mercadona, etcétera, y que además son biodegradables. Es decir, se degradan con mucha facilidad y no como el plástico que procedente del petróleo o el mineral, que tardan muchísimo más en degradarse. Entonces, es una apuesta firme para obtener materiales termoplásticos biodegradables, que no se acumulen en el medio ambiente. Como veis, esta es una foto de microscopio electrónico, son siempre células chafaditas, muy chafaditas, para evitar la pérdida de agua, siempre tienen que estar modificando y adaptando su morfología para no perder agua. ¿Qué más superpoderes pueden tener? Bueno, pues hay una especie que se llama Lobacterium, aquí tenéis, tiene este color púrpura, que tiene su propia fuente de energía, su propia fuente de energía captando la luz solar, es decir, utiliza la luz solar para generar sus propias moléculas energéticas, sin pasar por la fotosíntesis, no es una planta, simplemente tiene un mecanismo para aprovechar esa gran cantidad de radiación que hay en las salinas y sintetizar su propio ATP, su propia moneda energética. Como os digo, es una vía, un mecanismo que se encuentra muy poco por ahí. El mecanismo normal para captar energía a partir del sol es la fotosíntesis, es el de, por ejemplo, de una liela, ¿vale? Entonces es un organismo que además tiene moléculas de retinal, como nosotros tenemos en nuestros conos y en nuestros bastones, y estas moléculas tienen una posición cis y una posición trans, es decir, son moléculas que pueden tener dos posiciones y le pasa un poco como a los semiconductores, como al silicio que se utiliza para los ordenadores, que tienen ese lenguaje binario de encendido y apagado, ¿vale? Esos transistores, pues pasa un poco lo mismo con el retinal. Y se han utilizado, se está intentando aplicar esta bacteriorrodopsina tanto en informática como en almacenamiento de datos, ¿vale? Entonces, pues para que veáis lo que hay en la salina, hay, como os digo, organismos que realmente tienen superpoderes. Por ejemplo, estos organismos, dada su gran resistencia a las altas concentraciones de sal y que son capaces de nitrificar muchas veces, asimilar fuentes inorgánicas de nitrógeno, pues se han propuesto como bioremediadores para estos sitios donde digo que la eutrofización es muy alta y hay una acumulación de nutrientes que ya es contaminante, incluso de metales pesados, pues estos organismos se manejan muy bien y pueden utilizarse como agentes de bioremediación, inyectándolos directamente en el lugar donde ha habido un derrame o donde hay un problema medioambiental. Y por último, también, bueno, pues son una fuente de genes para mejorar otros organismos o adaptarlos a esta alta salinidad. Por ejemplo, plantas de cultivo, pues un maíz, un trigo, etcétera, lo que se nos ocurra, pues se pueden utilizar, como os digo, la maquinaria, los genes de estos organismos. Ya os digo que estos organismos, toda la maquinaria está totalmente adaptada a trabajar en altas concentraciones de sal. Si cogemos estos genes y los metemos pues en un trigo, como os digo, en un maíz, en un arroz, podemos hacer que la planta sea capaz de sobrevivir en ambientes mucho más
ricos en sal y podemos ampliar nuestras zonas de cultivo a zonas que en principio no serían viables. Y bueno, nada, con esto yo creo que ya os he dado mucho el torro y simplemente que sepáis y transmitiros que lo más maravilloso del conocimiento es la capacidad que tiene de cambiar el modo en el que percibimos la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas veces salimos al campo y vemos cosas y bueno, si uno no es capaz de ahondar en el conocimiento, pues lo ve como una cosa más en el día a día. Sin embargo, después de tener este conocimiento y saber qué tipo de organismos se mueven aquí, de dónde, en este tipo de ambientes, de dónde vienen, qué relación tienen con el origen de la Tierra, etcétera, etcétera, pues uno se acerca a las salinas y ve las cosas de otra manera, porque ve la profundidad que puede haber y puede percibir más allá de lo evidente. Entonces, pues eso es una de las cosas maravillosas del conocimiento, que te permite ir más allá a la hora de enfocar o de percibir la realidad. Y así que la próxima vez que os acerquéis por estos parajes, pues eso, no olvidéis que estáis viendo un trocito del posible origen de la vida en este planeta o incluso en otros planetas, y que lo que allí crece son auténticos supervivientes. Y bueno, nada, muchas gracias por la atención y espero que haya sido de vuestro interés y que se haya hecho ameno. Nada, doy la palabra a María Ángeles y lo dicho, muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Basi, porque creo que algunas de las cosas que hemos estado escuchando no las conocíamos, no las sabíamos y como tú dices, cuando vayamos otra vez a darnos un paseo por las salinas de Villena, pues intentaremos ver todas esas cosas que has estado comentando, por lo menos con los colores. Bueno, ahora hay turno de preguntas, si hay alguien que quiera comentar algo y antes de empezar el turno de preguntas, pues recordar que el martes que viene, día 30 de marzo, seguimos con las charlas de Villena y su ambiente y en esta ocasión vamos a tener a Antonio Pastor, que él es ecólogo, lo digo porque en el primer cartel que salió ponía geólogo, ¿no? Él es ecólogo y nos va a hablar, también es un profesor de la Universidad de Alicante, además de que él es de Villena y nos va a hablar de ecosistemas y biodiversidad del término de Villena. Con esta gestión lo perderemos todo. Bueno, pues una vez ya recordado que el martes que viene tendremos a Antonio Pastor, pues vamos a ver si hay alguien levanta la mano, hay algún turno de preguntas, alguien quiere preguntar alguna cosa, alguna curiosidad. Hay algo en el... Vale. Te dicen en el chat que dice Virtu Rivera que muchas Ay, gracias. está cerrado. Interesante. Nada, hombre, gracias, por supuesto, gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí y, bueno, compartir esta visión de ese mundo primitivo que ha llegado hasta la actualidad. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que se le haya quedado en el tintero. Paco Iniesta, que lo estoy viendo ahora sí que te veo. ¿Quieres comentar alguna cosa? Hacer alguna aportación, claro, alguna Miguel experiencia. Ángel regala a levantar la mano ahora después de Paco que... Sí, bueno, yo simplemente agradecer a Basilio por la charla que nos ha dado sobre las salinas de Villena y un poco toda la información que nos ha dado. Yo creo que ha transmitido muy bien y los diversos enfoques y toda la información que nos ha transmitido. Agradecer una vez más a la sede universitaria, María Ángeles, a ti en persona por la labor que lleváis a cabo y el difundir este tipo de charlas medioambientales. Yo creo que nos acerca un poco a todos y todas más a nuestra naturaleza, a nuestra realidad y también nos sirve un poco pues, para conocer nuestro entorno y para protegerlo mucho mejor. Y nada, seguir animando un poco a la gente a que participe en el resto de charlas que quedan los diferentes martes de la programación. Muchas gracias. Miguel Ángel Berbegal tenía la mano levantada. Miguel Ángel, tienes que activar el micro. Nada, gracias a todos por las valoraciones. Sí, quería hacer una puntualización ahora. Sí, claro. Sí, al principio de la charla has dicho que el salero nuevo no estaba en funcionamiento. Solamente aclararte que sí que está en Sí que funcionamiento. está, vale, perfecto. Sí. Y darte las gracias por la charla tan amena que hemos tenido. Ha sido muy interesante. Nada, gracias a ti, Miguel Ángel.
Bueno, pues si no hay ya más ninguna mano levantada, ¿te están comentando alguna cosa por el...? Y nada, muchas gracias por las valoraciones y bueno, cuando queráis, Bueno, aquí pues estoy para lo que necesitéis. Bueno, pues nos vemos el martes. Gracias por estar ahí todos los martes, que la verdad estamos muy contentos desde el Ayuntamiento de Villena, la Concejalía de Medio Ambiente y desde la sede universitaria, porque están teniendo una acogida muy importante. Estas charlas, que además siendo online, ya lo estuvimos comentando al principio, cuesta un poquito más el entrar porque es el ordenador y queda como un poco menos personal, pero bueno, ya nos tenemos que ir acostumbrando a esto un poquito hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño que dicen y que ya podamos tener una vida más o menos normal. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, María Ángeles. Buenas noches a todos. Gracias.